Bien, para iniciar este núcleo, el núcleo de la guerra, me gustaría leerles los inicios de cada capítulo, capítulos 6, 7, 8 y 9. El capítulo 6 termina con el asesinato el fusilamiento más bien, de Arcadio, el dictador. Pero este capítulo empieza haciendo una alusión al coronel Aureliano Buendía, quien no se encuentra en Macondo, pero a quien obviamente se le hace referencia en este capítulo. El capítulo inicia de la siguiente forma, abro comillas. El coronel Aureliano Buendía promovió 32 levantamientos armados y los perdió todos. Tuvo 17 hijos varones de 17 mujeres distintas que fueron exterminados uno tras otro en una sola noche, antes de que el mayor cumpliera 35 años. Escapó a 14 atentados, a 73 emboscadas y a un pelotón de fusilamiento. Sobrevivió a una carga de estricnina en el café que habría bastado para matar a un caballo. Rechazó el orden del mérito que le otorgó el presidente de la República y llegó a ser comandante general de las fuerzas revolucionarias con jurisdicción y mando de una frontera a la otra, y el hombre más temido por el gobierno. Pero nunca permitió que le tomaran una sola fotografía. Como es de acostumbrarse en la narrativa de Gabo, encontramos eventos muy importantes, eventos quizás muy serios, asociados, conectados, relacionados con nuestro contexto histórico, con nuestra memoria colectiva, y acompañados de algún evento o algún detalle un poco bizarro o quizás menos importante. Así sucede cuando nos habla al final de este párrafo de la fotografía que nunca le pudieron tomar, siendo pues el hombre más perseguido y buscado por el gobierno. Importantes las acciones que se mencionan aquí con respecto a la leyenda del coronel Aureliano Buendía. Importante los verbos: promovió 32 levantamientos, perdió todos, tuvo 17 hijos, todos exterminados, escapó a 14 atentados, sobrevivió, es el siguiente verbo, a una carga de veneno en el café, rechazó la orden al mérito que le otorgó el presidente de la República, y al final ese destacado epíteto que tuvo para todo el pueblo de Macondo cuando se dice que llegó a ser en el general de las fuerzas revolucionarias el hombre más temido por el gobierno. Este capítulo hace referencia al inicio al coronel Aureliano Buendía porque mientras él se va a pelear las batallas, a conformar y a consolidar los ejércitos, a cargo de Macondo quedó Arcadio el dictador. Todos sabemos muy bien los sentimientos que Arcadio tenía sobre su familia, algunos de los complejos, su oficio como maestro, pero también sabemos que llegó a ser el peor gobernante que tuvo Macondo. Su actitud siempre de alguna manera displicente, acomplejada, arbitraria, con unas disposiciones violentas frente a los ciudadanos en Macondo, con algo de intimidación, con mucha corrupción, porque también en este capítulo se nos hace referencia a esas disposiciones sobre las tierras que compartió, se repartió con su padre y hermano José Arcadio el Gitano. Al final el narrador se encarga de mostrar con un poco más de humanidad y de sensibilidad la actitud de Arcadio frente al pelotón de fusilamiento, haciéndolo parecer un poco más digno y quizás también humanizándolo cuando él habla de su última voluntad, cuando toma algunos de los recuerdos más importantes de su vida y los deja pasar como una película a través de sus ojos. Pero todo esto termina construyendo una gran sensación de nostalgia, se construye un profundo sentimiento de nostalgia
que acompaña también el núcleo de la guerra. Si bien es cierto, el núcleo de la guerra va del capítulo 6 al 9, no es menos cierto que con el núcleo de la guerra empezamos a ver caer algunos de los primeros hombres buen día. El primero, por supuesto, es Arcadio el dictador. Luego, en el capítulo 7, vamos a ver la muerte del patriarca, del señor José Arcadio Buendía. Y antes de esa, también vemos la muerte misteriosa por demás de José Arcadio el gitano. El capítulo 7 empieza de la siguiente forma, abro comillas. En mayo terminó la guerra. 2 semanas antes de que el gobierno hiciera el anuncio oficial, en una proclama altisonante que prometía un despiadado castigo para los promotores de la rebelión, el coronel Aureliano cayó prisionero cuando estaba a punto de alcanzar la frontera occidental disfrazado de hechicero indígena. De los 21 hombres que lo siguieron en la guerra, 14 murieron en combate, 6 estaban heridos y solo uno lo acompañaba en la derrota final, el coronel Gerineldo Márquez. La noticia de la captura fue dada en Macondo con un bando extraordinario. «Está vivo», le informó Úrsula a su marido. «Roguemos a Dios para que sus enemigos tengan clemencia». Después de 3 días de llanto, una tarde en que batía un dulce de leche en la cocina, Úrsula oyó claramente la voz de su hijo muy cerca al oído. «Era Aureliano», gritó, corriendo hacia el castaño para darle la noticia a su esposo. «No sé cómo ha sido el milagro, pero está vivo y vamos a verlo muy pronto». Lo dio por hecho. Hizo lavar los pisos de la casa y cambiar la posición de los muebles. Una semana después, un rumor sin origen, que no sería respaldado por el bando, confirmó dramáticamente su presagio. El coronel Aureliano Buendía había sido condenado a muerte y su sentencia sería ejecutada en Macondo, para escarmiento de la población. Para escarmiento de la población. Cierro comillas. Hago hincapié en esto. Este escarmiento de la población realmente lo que parece mostrar es el encrudecimiento de la guerra, porque líneas más adelante el narrador se encarga de mostrarnos cómo la población se va encima de los soldados o encima de los de la autoridad, un poco para darle su respaldo al coronel Aureliano Buendía. Y esto suena no solo a rebelión, sino a la claridad que tenía esa población frente a su liderazgo, frente a sus fines y fundamentos. Dice el narrador que la tropa pugnaba por someter a culatazos a la muchedumbre desbordada. Entre tanto, Úrsula y Amaranta corrieron hasta la esquina abriéndose paso en pellones y entonces lo vieron. Dicen que parecía un pordiosero, tenía la ropa desgarrada, el cabello y la barba enmarañados y estaba descalzo. Caminaba sin sentir el polvo abrasante, con las manos amarradas a la espalda y con una soga que sostenía en la cabeza de su montura un oficial de a caballo, como un animal. Junto a él, también astroso y derrotado, estaba el coronel Gerineldo Márquez. Dice el narrador que no estaban tristes, que parecían más bien turbados por la muchedumbre que gritaba a la tropa toda clase de improperios. A la tropa toda clase de improperios. Bien. Con esto quisiera hacer énfasis en un artículo del diario El Tiempo. Es un artículo de hace ya varios años, del 2012. El 14 de noviembre del 2012, pero es un artículo que escribe Óscar Collazo sobre las guerras y la paz en Macondo. Este artículo hace referencia a 3 aspectos muy importantes que me gustaría también leerles para introducir este núcleo de la guerra. Por un lado, el autor del artículo nos dice que sí. El autor del artículo destacará entonces lo siguiente. En un primer momento, dice que si bien el coronel sentía que estaba perdiendo el tiempo, que cuando se recibían noticias de nuevos triunfos se proclamaban con bandos de júbilo, pero él medía en los mapas el verdadero alcance y comprendía
que estaban sus huestes penetrando en la selva, avanzando en el sentido contrario al de la realidad. Se cierran comillas y esa idea del sentido contrario al de la realidad hace contraste con, de todas maneras, la obstinación que se lee en el coronel, en sus acciones y en las de su ejército. El autor del artículo, Óscar Collazos, dice: tenía que darse más explicaciones convincentes y dárselas a quienes seguían creyendo en el triunfo sin tiempo de la causa. Triunfo sin tiempo de la causa, acicateados como estaban por la obstinación feroz del enemigo. En el siguiente párrafo, Óscar Collazos dice, y hace alusión a un episodio muy interesante entre Gerineldo Márquez y el coronel, donde el coronel le pregunta a Gerineldo: ¿por qué estás peleando? El amigo admirado le responde que por el Gran Partido Liberal. No contento con esa respuesta, el coronel expulsa una bocanada de desaliento y le confiesa, abro comillas, apenas ahora se da cuenta de que está peleando por orgullo, cierro comillas. Y que tan pronto como pusiera de lado esos escrúpulos, rompería el círculo vicioso de la guerra. Círculo vicioso de la guerra. El círculo vicioso estaba demasiado bien atado, en palabras de Óscar Collazos, y no era fácil romperlo. Dice la columna que si dependiera, como él lo interpreta, que si dependiera solo de él, del coronel, firmaría la paz, pero los aliados y soldados rasos, menos conscientes que él del absurdo de la guerra, no estaban dispuestos a aceptar la traición, ni la debilidad del más aguerrido de sus generales. Es por eso que la columna luego hace referencia a un momento en el que Aureliano presiente que se acerca una paz negociada. El gobierno proponía conceder una amnistía general para los rebeldes que depusieran las armas. Esta cita ya se las di a todos en clase, aunque los combatientes de los rebeldes liberales se dividían entre quienes aceptarían por hastío el final de la guerra y quienes no creían en la sinceridad de su enemigo. Por lo mismo, seguían siendo partidarios de continuar la guerra hasta el triunfo. Llama mucho la atención que para poder terminar la guerra sea mucho más difícil que empezarla, ¿no? Que haya mucha más dificultad. Pues en últimas debes terminar confiando un poco en el enemigo. Y en medio de esta ambivalente situación es en la que nosotros empezamos a ver se mueven los destinos de los personajes en la novela. Dice el artículo que García Márquez estaba pensando en la paz negociada propuesta en 1953 por el general Rojas Pinilla, aceptada por dirigentes liberales y conservadores. Pero esta paz dejó sueltos los hilos de la desconfianza, pese a que más de 6.500 combatientes liberales provenientes de Antioquia, Valle, Santander, Chocó, Tolima y los Llanos, 6.500 combatientes se acogieron a ese proceso y 3.540 guerrilleros entregaron las armas. Sin embargo, la violencia y la guerra no terminaron allí, dice Óscar Collazos en el artículo. Como en Macondo, seguían existiendo causas objetivas y causas subjetivas de nuevas revueltas. Un párrafo más adelante dice la columna: Aureliano, abro comillas, se escabullía por los desfiladeros de la subversión permanente, cierra comillas. Volvía entonces a ponerse al frente de la rebelión más prolongada, radical y sangrienta de cuantas se habían intentado hasta entonces. Y la verdad es que la paz negociada había sido frágil y engañosa. No había impedido que los terratenientes liberales que al principio apoyaban la revolución, suscribieran alianzas secretas con los terratenientes conservadores para impedir la revisión de los títulos de su propiedad.
¿Recuerdan la situación que se presentó con el mismo hermano del coronel Aureliano Buendía cuando en el poder de Macondo se encontraba su sobrino Arcadio el dictador? Bien. Más adelante, dice Óscar Collazos, es muy probable que entre 1966 y 1967, cuando García Márquez escribe la novela, estuviera pensando en los atajos que llevaron a los guerrilleros liberales a cruzar la línea de la rebelión campesina y a inscribirse en las recién creadas guerrillas de 1964 y de 1965. Las guerras civiles de finales del siglo XIX y la guerra bipartidista que se recrudeció entre el 48 y el 57 le sirvieron a Gabo de marco histórico para narrar entre la realidad y la leyenda las guerras de Aureliano, consciente de que muchos de sus seguidores no sabían ni siquiera por qué peleaban. Y para terminar con la columna y de paso con este análisis pequeño de la guerra, hay un párrafo en la columna que dice: hay un momento en que Aureliano siente que solo está luchando por el valor abstracto del poder. El valor abstracto del poder. Trata otra vez de terminar la guerra, pero, abro comillas, no imaginaba que era más fácil empezar una guerra que terminarla. Enredado en el tejido de su desazón, necesitó casi un año de rigor sanguinario para forzar al gobierno a proponer condiciones de paz favorables a los rebeldes y otro año para persuadir a sus partidos de la conveniencia de aceptarlas. Bien, y volviendo a la novela, debemos entonces precisar la cita en la que se hace una descripción del coronel muy distinta a aquella con la que iniciamos en el capítulo 6. Un poco porque en esta ya se describe el carácter, ese carácter que tiene ahora el coronel en su giro de 180 grados sobre lo que fue en un principio. En la versión de la Real Academia de la Lengua Española es la página 183, en la versión que ustedes manejan en clase, calculo yo, es la página 166 o 165. El párrafo empieza de esta forma. Esa noche fue capturado cuando trataba de fugarse de Macondo después de escribirle una extensa carta al coronel Aureliano Buendía, en la cual le recordaba los propósitos comunes de humanizar la guerra. Estamos hablando del señor Moncada. Y le deseaba una victoria definitiva contra la corrupción de los militares y las ambiciones de los políticos de ambos partidos. Al día siguiente, el coronel Aureliano Buendía almorzó con él en casa de Úrsula, donde fue recluido hasta que un consejo de guerra revolucionario decidiera su destino. Fue una reunión familiar, pero mientras los adversarios olvidaban la guerra para evocar recuerdos del pasado, Úrsula tuvo la sombría impresión de que su hijo era un intruso. ¡Wow! La había tenido desde que lo vio entrar protegido por un ruidoso aparato militar que volteó los dormitorios al derecho y al revés hasta convencerse de que no había ningún riesgo. El coronel Aureliano Buendía no solo lo aceptó, sino que impartió órdenes de una severidad terminante y, oído a esto, no permitió que nadie se le acercara menos de 3 metros, ni siquiera a Úrsula, mientras los miembros de su escolta no terminaron de establecer las guardias alrededor de la casa. Vestía un uniforme de drill ordinario sin insignias de ninguna clase y unas botas altas con espuelas embadurnadas de barro y sangre seca. Llevaba al cinto una escuadra con la funda desabrochada y la mano siempre apoyada en la culata revelaba la misma tensión vigilante y resuelta de la mirada. Su cabeza, ahora con entradas profundas, parecía horneada a fuego lento. Su rostro, cuarteado por la sal del Caribe, había adquirido una dureza metálica. Estaba preservado contra la vejez inminente por una vitalidad que tenía algo que ver con la frialdad de las entrañas. Era más alto que cuando se fue, más pálido y óseo, y manifestaba los primeros síntomas de resistencia a la nostalgia. Oído, resistencia a la nostalgia. La misma nostalgia con la que empezaron a envolverse a los personajes cuando la guerra comenzó. Era más alto que cuando se fue, dice. Dios mío,
se dijo Úrsula alarmada. Ahora parece un hombre capaz de todo. Y lo era. Más adelante, en ese mismo párrafo, que como vemos es un párrafo bastante extenso, dice: tenemos que anticiparnos a los políticos del partido, decía a sus asesores. Cuando abran los ojos a la realidad se encontrarán con los hechos consumados. Fue entonces cuando decidió revisar los títulos de propiedad de la tierra hasta 100 años atrás y descubrió las tropelías legalizadas de su hermano José Arcadio. Anuló los registros de una plumada. En un último gesto de cortesía, desatendió sus asuntos por una hora y visitó a Rebeca para ponerla al corriente de su determinación. Rebeca ni siquiera, al final de ese párrafo, dice: Rebeca ni siquiera se conmovió con la noticia de que las tierras usurpadas por José Arcadio serían restituidas a sus dueños legítimos. Se hará lo que tú dispongas, Aureliano, suspiró. Siempre creí, y lo confirmo ahora, que eres un descastado. En el siguiente párrafo, en medio de la revisión de los títulos de propiedad a nombre de José Arcadio y como representante de los terratenientes liberales, aparece el último consejo de guerra a José Raquel Moncada, donde Úrsula interviene y dice: es el mejor gobernante que hemos tenido en Macondo, le dijo al coronel Aureliano Buendía. Ni siquiera tengo nada que decirle de su buen corazón, del afecto que nos tiene, porque tú lo conoces mejor que nadie. Por favor, tomen esa cita. El coronel Aureliano fijó en ella la mirada de reprobación. No puedo arrogarme la facultad de administrar justicia, le replicó. Si usted tiene algo que decir, dígaselo al Consejo de Guerra. Úrsula, que ya sabemos el poder que tiene en Macondo, siendo mujer y de alguna manera la matriarca de esta comunidad, Úrsula no solo lo hizo, sino que llevó a declarar a todas las madres de los oficiales revolucionarios que vivían en Macondo, una por una. Las viejas fundadoras del pueblo, varias de las cuales habían participado en la temeraria travesía de la sierra, exaltaron las virtudes del general Moncada. Ustedes han tomado muy en serio ese juego espantoso y han hecho bien porque están cumpliendo con su deber, dijo a los miembros del tribunal. Pero no olviden, estoy citando a Úrsula, pero no olviden que mientras Dios nos dé vida, nosotras seguiremos siendo madres y por muy revolucionarios que sean, tenemos derecho a bajarles los pantalones y darles una cueriza a la primera falta de respeto. El jurado se retiró a deliberar cuando todavía resonaban esas palabras en el ámbito de la escuela convertida en cuartel. A la medianoche, el general José Raquel Moncada fue sentenciado a muerte. El coronel Aureliano Buendía, a pesar de las violentas recriminaciones de Úrsula, se negó a conmutarle la pena. Bueno, esta es esa nueva faceta del coronel a la que me refería en clase. De los 180 grados vamos a llegar más adelante a los 360 grados, donde el coronel un poco vuelve a su punto de inicio. Pero mientras tanto, él termina encrudeciéndose un poco más y termina helando por completo su corazón. Tiene una conversación con el general José Raquel Moncada, y en medio de esta conversación dice: recuerda, compadre, le dijo, no te fusilo yo, te fusila la revolución. El general Moncada ni siquiera se levantó del catre para verlo entrar. Vete a la mierda, compadre, le replicó. Hasta ese momento, desde su regreso, el coronel Aureliano Buendía no se había concedido la oportunidad de verlo con el corazón. Se asombró de cuánto había envejecido, del temblor de sus manos, de la conformidad un poco rutinaria con que esperaba la muerte, y entonces experimentó un hondo desprecio por sí mismo que confundió con un principio de misericordia. Sabes mejor que yo, dijo, que todo consejo de guerra es una farsa y que en verdad tienes que pagar los crímenes de otros, porque esta vez vamos a ganar la guerra a cualquier precio. ¿Tú en mi lugar no hubieras hecho lo mismo? El general Moncada se incorpora para limpiar los gruesos anteojos de Carey con un faldón de la camisa y le contesta: probablemente. Pero lo que me preocupa, cito al general Moncada, pero lo que me preocupa no es que me fusiles, porque al fin y al cabo, para la gente como nosotros, esto es la muerte natural. Puso los lentes en la cama y se quitó el reloj y le dijo: lo que me preocupa
es que de tanto odiar a los militares, de tanto combatirlos, de tanto pensar en ellos, has terminado por ser igual a ellos. Y no hay un ideal en la vida que merezca tanta abyección. Se quitó el anillo matrimonial y la medalla de la Virgen y la puso junto con los lentes. A este paso, concluye, no solo serás el dictador más despótico y sanguinario de nuestra historia, sino que fusilarás a mi comadre Úrsula tratando de apaciguar tu conciencia. El coronel permaneció impasible. El general Moncada le entregó los lentes, la medalla, el reloj y le pide a cambio que por favor se la lleve hasta Manaure a su esposa, y de ahí en adelante ya sabemos lo que sigue. Con este episodio termina el capítulo 8 y el capítulo 9, como les prometí, marcar los inicios es importante. El capítulo 9 dice: el coronel Gerineldo Márquez fue el primero que percibió el vacío de la guerra. Vacío de la guerra. Y para terminar, solo voy a regalarles unas cuantas citas. Busquen por favor en este capítulo, ya leí una de ellas, el párrafo donde empieza diciendo: era tal vez el momento más crítico de la guerra. En este párrafo el narrador hace referencia a esas alianzas secretas con los terratenientes conservadores que hicieron los mismos liberales para impedir que se siguieran revisando los títulos de sus propiedades. Y más adelante aparece una cita muy importante donde se hace referencia al carácter del coronel extraviado, abro comillas, extraviado en la soledad de su inmenso poder, empezó a perder el rumbo. Le molestaba a la gente que lo aclamaba en los pueblos vencidos y que le parecía la misma que aclamaba al enemigo. Ese párrafo es el que comienza un poco después, donde dice: no la dio, en efecto, pero 15 días después el general Teófilo Vargas fue despedazado a machetazos en una emboscada. A mitad de ese párrafo se encuentra la cita que acabo de leer, y 10 líneas más adelante de ella aparece otra cita que dice: siempre había alguien fuera del círculo de tiza, alguien a quien le hacía falta dinero, que tenía un hijo con tosferina o que quería irse a dormir para siempre porque ya no podía soportar en la boca el sabor a mierda de la guerra, y que, sin embargo, se cuadraba con sus últimas reservas de energía para informar: todo normal, mi coronel. Cierro esa cita y un poco más adelante vemos cómo días después el coronel Gerineldo Márquez, amigo cercano, casi familia de los Buendía y del coronel Aureliano Buendía, es acusado de alta traición por haber interpelado y cuestionado al coronel Aureliano Buendía. En medio de esa escena en la que ellos están conversando sobre esa próxima fusilamiento, Úrsula le dice a Aureliano, una vez más lo confronta y le dice: sé que fusilarás a Gerineldo y no puedo hacer nada para impedirlo, pero una cosa te advierto: tan pronto como vea el cadáver, te lo juro por los huesos de mi padre y mi madre, por la memoria de José Arcadio Buendía, te lo juro ante Dios, que te he de sacar de donde te metas y te mataré con mis propias manos. Antes de abandonar el cuarto sin esperar ninguna réplica, concluye Úrsula: es lo mismo que habría hecho si te hubieras nacido con cola de puerco. Aquella noche interminable, mientras el coronel Gerineldo Márquez evocaba sus tardes muertas en el costurero de Amaranta, el coronel Aureliano rasguñó durante muchas horas tratando de romperla la dura cara de su soledad. Sus únicos instantes felices desde la tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo habían transcurrido en el taller de platería, donde se le iba el tiempo armando pececitos de oro. Había tenido que promover 32 guerras y había tenido que violar todos los pactos con la muerte y revolcarse como un cerdo en el muladar de la gloria para descubrir, con casi 40 años de retraso, los privilegios de la simplicidad. Oído a eso, los privilegios de la simplicidad. Este aspecto tiene mucho que ver con el final del coronel Aureliano Buendía. Ese final simple al que les he hecho referencia en clase, ese momento tan rutinario y al mismo tiempo tan contradictorio para la leyenda que fue el coronel Aureliano Buendía.
sabemos ya que la muerte del coronel es una mañana en la que él se aproxima a un castaño para hacer pipí. Y en medio de esa simplicidad es que lo acompaña o lo acoge la muerte. Pero vuelvo sobre el capítulo 9 para cerrar con las citas. Inmediatamente después de eso, de descubrir los privilegios de la simplicidad, mientras recuerda esos pocos momentos de felicidad en el taller de platería y la tarde remota en la que su padre lo llevó a conocer el hielo, él decide entonces liberar a Gerineldo Márquez y le dice: vámonos de aquí antes de que acaben de fusilarte los mosquitos. Y Gerineldo, en medio de esto, le dice: no, vale más estar muerto que verte convertido en un chafarote. No me verás, ponte los zapatos y ayúdame a terminar con esta guerra de mierda, le dice Aureliano. Pido excusas de una vez por las palabras, pero ahí está en el libro. Al decirlo, no imaginaba que era más fácil empezar una guerra que terminarla. Esa cita en la versión de la Real Academia de la Lengua Española se encuentra en la página 199. Necesitó casi un año de rigor sanguinario para forzar al gobierno. Esta cita la leí hace un momento. Más abajo dice: nunca fue mejor guerrero que entonces. La certidumbre que por fin peleaba por su propia liberación y no por ideales abstractos, por consignas que los políticos podían voltear al derecho y al revés según las circunstancias, le infundió un entusiasmo enardecido. La seguridad de que su día, al final de ese párrafo dicen, la seguridad de que su día estaba señalado lo invistió de una inmunidad misteriosa. Inmunidad misteriosa. Ahí es donde viene la ironía, ¿no? Un hombre tan aproximado a la muerte, de cara muchas veces, aún de un intento de suicidio, empezó a adquirir, una vez descubre que pelea por su propia libertad y no por ideales abstractos, adquiere una especie de inmunidad misteriosa, una inmortalidad a término fijo que lo hizo invulnerable a los riesgos de la guerra y le permitió finalmente conquistar una derrota. Miren lo interesante ahí de ese juego de palabras, que era mucho más difícil, mucho más sangrienta y costosa que la victoria. ¿Cuál es esa conquista, esa derrota que quiere conquistar y que era mucho más difícil? La de terminar la guerra, la de dejar de perseguir aquello que consideraban un triunfo en la guerra. En casi 20 años de guerra, el coronel Aureliano Buendía había estado muchas veces en la casa, pero el estado de urgencia en que llegaba siempre, el aparato militar que lo acompañaba a todas partes, el aura de leyenda que doraba su presencia y a la cual no fue insensible ni la propia Úrsula, terminaron por convertirlo en un hombre extraño, en un extraño. Cuando él empieza a cambiar y la última vez empieza a mostrar otro carácter un poco más apacible, tranquilo, sereno, simple, hay una expresión de Úrsula con la que quiero cerrar. En la página 200, dice Úrsula: al fin tendremos otra vez un hombre en la casa. Y más adelante, en la página 205 de la versión también de la RAE, hay un momento en el que la misma Úrsula le dice a Aureliano: prométeme que si te encuentras por ahí con la mala hora, pensarás en tu madre. Aquí hay una referencia intertextual a la mala hora, y en el párrafo siguiente hay una referencia al coronel en su laberinto, cuando el párrafo dice: él le hizo una sonrisa distante, levantó la mano con todos los dedos extendidos y sin decir una palabra abandonó la casa y se enfrentó a los gritos, vituperios y blasfemias que habían de perseguirlo hasta la salida del pueblo. La gente reprocha ahora al coronel. Era un poco lo que expresaba Óscar Collazos en su columna cuando dice que quizás la gente iba a sentir una traición. Úrsula pasó la tranca en la puerta decidida a no quitarla en el resto de su vida. Nos pudriremos aquí dentro, pensó. Nos volveremos ceniza en esta casa sin hombres, pero no le daremos a este pueblo miserable el gusto de vernos llorar. Estuvo toda la mañana buscando un recuerdo de su hijo en los más secretos rincones y no pudo encontrarlo. El acto se celebró a 20 leguas de Macondo, a la sombra de una ceiba gigantesca en torno a la cual había de fundarse más tarde el pueblo de Neerlandia.
Los delegados del gobierno y los partidos y la comisión rebelde que entregó las armas fueron servidos por un bullicioso grupo de novicias de hábitos blancos que parecían un revuelo de palomas asustadas por la lluvia. El coronel Aureliano Buendía llegó en una mula embarrada. Estaba sin afeitar, más atormentado por el dolor de los golondrinos que por el inmenso fracaso de sus sueños, pues había llegado al término de toda esperanza, más allá de la gloria y de la nostalgia de la gloria. De acuerdo con lo dispuesto por él mismo, no hubo música, ni cohetes, ni campanas de júbilo, ni vítores, ni ninguna otra manifestación que pudiera alterar el carácter luctuoso del armisticio. Un fotógrafo ambulante que tomó el único retrato suyo que hubiera podido conservarse fue obligado a destruir las placas sin revelarlas. El acto apenas duró el tiempo indispensable para que se estamparan las firmas. En torno de la rústica mesa colocada en el centro de una remendada carpa de circo donde se sentaron los delegados estaban los últimos oficiales que permanecieron fieles al coronel Aureliano Buendía. Antes de tomar las firmas, el delegado personal del presidente de la República trató de leer en voz alta el acta de la rendición, pero el coronel Aureliano se opuso. «No perdamos el tiempo en formalismos», dijo, y se dispuso a firmar los pliegos sin leerlos. Uno de sus oficiales rompió entonces en silencio soporífero de la carpa. «Coronel, háganos el favor de ser el primero en firmar». El coronel Buendía accedió.